Mis queridos peregrinos, estamos en un lugar increíble gracias a los padres blancos y al padre Odilon español que nos ha hecho una explicación fantástica. Este arco que ven aquí y otros que no vemos porque está muy oscuro son los arcos de la piscina de Bethesda. Piscina de Bethesda, en donde vamos a ubicar hoy nuestra reflexión evangélica. Vamos a salir de aquí porque estamos en la oscuridad. Yo nunca había entrado en este lugar y gracias a ustedes, mis queridos peregrinos virtuales, hoy hemos venido a este lugar. Padre Odilon, venga un momento. Venga, Padre. Queridos peregrinos, aquí tenemos, vamos a ponernos por aquí para que vean este arco tan precioso. Padre Odilon, tenemos aquí a miles y miles de peregrinos virtuales de todo el mundo. Encantado. Quiero que... bienvenidos a Jerusalén. Tienes que hablar un poco aquí al micrófono para que te oigan bien. Padre, ¿dónde estamos? ¿Qué importancia evangélica tiene este lugar? Bueno, San Juan en el capítulo 5 cuenta el relato de la cura del paralítico aquí en Bethesda. Por tanto, Jesús estuvo aquí, en algún lugar de aquí, en estos pasos. Por aquí curó al paralítico y probablemente aquí al lado se encontraba lo que fue la finca de San Joaquín y de Santa Ana. Ahora es una basílica construida por los cruzados en el año 1130 más o menos, 1135, y se conmemoraba aquí el nacimiento de María. Por tanto, Jesús tenía muchos lazos. Tenía muchos vínculos con este lugar. lugar. Padre Odilon, mil gracias por la hospitalidad, por permitirnos bajar a la piscina de Bethesda original. Vamos a nuestro programa y nos vemos para nuestra reflexión sobre este gran milagro de Jesús. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte, ¿qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como Él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas
heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Querida familia de Magdala, pues ya llegamos al viernes. Ya, gracias a Dios, pues bueno, pues hemos vivido esta semana donde hemos estado identificando nuestras heridas y bueno, pues estos días han sido intensos. Y vamos a continuar. Es como les decía ayer, a veces cuando subimos una montaña nos tocan riscos o lugares donde se vuelve un poco complicado subir, se vuelve un poco, parecería difícil continuar, pero recordemos que en Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y vamos a seguir en este día 10 de nuestra peregrinación de sanación, en el taller número 10, identificando varios aspectos de nuestras heridas, de las diferentes etapas que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahorita vamos a hablar de las heridas de la infancia, que son un poco lo que vimos ayer. La mayor parte del día de ayer fue estar platicando de las heridas, que son las heridas para entender un poco más y que sea sencillo el identificarlas para trabajarlas, que son las heridas a nivel psicoemocional, que es a nivel psicológico y a nivel emocional, en un lado, y por otro lado las heridas físicas, donde ya el daño es a nivel físico, donde las heridas, aparte de causarnos dolor emocional, daños psicológicos, ya hay un contacto físico, ya hay un daño también en nuestra área física. Entonces, estas maneras como para identificar, yo te sugiero que puedas identificar los tipos de heridas para que sea más práctico. Vamos a enfocarlas ahorita en trabajarlas en la infancia. Ya hemos platicado un poquito cómo en nuestra infancia se estructura la configuración interior de nuestro ser, de todo lo que sentimos, de lo que pensamos de nosotros mismos, de nuestra vida emocional, de nuestra vida afectiva, ¿no? De cómo nos vemos, de cómo vemos varios aspectos de la vida. Y esto está en base a nuestras experiencias, de muchas maneras. Entonces, quiero más o menos ahorita, porque vamos a hablar también ya de heridas en la adolescencia, en la etapa adulta, quiero que puedas tú ubicar cómo las heridas, principalmente de la infancia, del nacimiento a los 12 años, las vamos a llamar las heridas de raíz, las heridas de la raíz de nuestro ser. Hablábamos en estos días cómo cuando identificamos esas emociones que hoy nos lastiman, que nos angustian, que son predominantes, que son casi crónicas, la manera como empezar a trabajar y entender es conectar la emoción con la herida y cómo esa herida está relacionada con esas emociones. Entonces, le vamos a llamar a eso las heridas de raíz, las heridas que vivimos en la infancia. Yo siempre les he comentado que todas las historias son únicas. Incluso es muy particular cómo a veces dentro de nuestra propia familia, si tenemos hermanos, pasa que nosotros percibimos
o nos lastimó algunas cosas que a nuestros hermanos a lo mejor no lo percibieron así y no están lastimados de esa manera. Es tanta tiene que ver con nuestro temperamento, nuestra sensibilidad. Hay muchos, muchos, muchos factores. Pero en conclusión, lo importante es eso, que tu historia, tu manera de percibir tu historia, de experimentar eso que viviste, tú lo tienes que validar para poder sanarlo y entender que esas experiencias en la infancia, de esas heridas de la infancia, marcan y en cierto sentido configuran muchas de las cosas que vas a ir sintiendo y a veces viviendo como patrones de conducta, o sea, repitiendo ya como adulto. Entonces, lo que vimos ayer del tipo de heridas, que parte de la tarea, por así decirlo, que te pedí si podías hacer, es escribir qué heridas identificadas en esta división, ya sea solo psicoemocionales o también heridas físicas, que a lo mejor experimentaste en tu infancia. Entonces, hoy nos vamos a enfocar a, ya que identificamos a lo mejor cuáles heridas tuviste que vivir o viviste en la infancia, a esas heridas les vamos a llamar las heridas de raíz, las heridas de la raíz de nuestro corazón. Y vamos a pasar a un tema que ahorita va a ser otra conexión, y que vamos a empezar a ver cómo ya en la adolescencia, ahora nos vamos a trasladar a la adolescencia. También tenemos que trabajar en el caso de la adolescencia, pues si en esa época también vivimos algún tipo de heridas. Aquí también llega a pasar un punto donde lo voy a dividir para que no te confundas en la etapa de la adolescencia, en la etapa de adulto. Vamos a empezar con la adolescencia. La adolescencia, por lo general, es una etapa complicada porque es una etapa de cambio, es una etapa de muchos cambios donde el niño empieza a hacerse adulto, cambio a nivel físico, psicológico, emocional, donde el niño ya se va a enfrentar a nuevos retos, a nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevas responsabilidades incluso. ¿Qué pasa? Normalmente en la adolescencia depende cómo haya sido nuestra vida en la infancia, esto que hemos hablado de la raíz y de todas las experiencias que vivimos en la infancia, tanto positivas como dolorosas o felices como dolorosas, al final se quedan guardadas dentro de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? En la adolescencia, muchos de esos daños o heridas se empiezan a manifestar, muchas veces acompañado de la propia etapa de la adolescencia, que es en sí complicada, ¿no? Es un proceso que tiende a ser un poco complicado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces si ese adolescente tuvo una historia con circunstancias, con heridas severas, con un ambiente disfuncional familiar, con heridas muy repetidas, con situaciones traumáticas, obviamente en la adolescencia va a empezar una etapa, pues a lo mejor de rebeldía o de una depresión más severa, de uso de sustancias. Hay muchas maneras, ¿verdad? Entonces, o también todavía en la adolescencia, pues si todavía vive en el mismo ámbito familiar y no se pudo corregir a lo mejor y sanar el ambiente familiar, pues sigue recibiendo a lo mejor las mismas heridas que vivió en la infancia. Esto es cada historia, cada circunstancia, cada quien lo sabrá. Pero también hay una parte donde ya como adolescente, a lo mejor puede ser que esas mismas heridas empezamos a dañar. Ya te hablo en la adolescencia, ya no estamos en la etapa de niños. Recordemos algo muy importante, todo lo que se vive en la infancia de niños, nunca somos culpables. En los niños no podemos responsabilizarlos, ¿no? En la etapa de infancia, ¿no?
son, por lo general, dependen de las personas, los padres o las personas que lo cuiden, y mucho de lo que todos lo viven los niños, pues son inocentes. Pero ya esa etapa se empieza a hacer un marco de transición, por así decirlo, cuando empieza la adolescencia y donde ya ese niño se está volviendo un adolescente, ya es consciente de sus actos, ya puede ser consciente de muchas cosas y pasa que puede generar también empezar a tener acciones y circunstancias que por las mismas heridas empieza a generar en su vida, ¿no? Como adolescente. Habrá casos donde el adolescente a lo mejor no manifiesta nada, es muy particular, pero vamos a hablar en una etapa general. Entonces, aquí en esta etapa también es importante identificar si sufriste en tu adolescencia algún tipo de herida emocional o física, para que también la puedas trabajar, para que también puedas escribir, puedas hablar con Jesús de ella, con tu guía espiritual, tu sacerdote, que tú puedas trabajar en esa herida. Pero hay un punto importante que también muchas veces en la adolescencia, esas mismas heridas que vivimos a lo mejor en la infancia y no se resolvieron y crecimos en un ambiente a lo mejor disfuncional, ya empezamos en la adolescencia a lo mejor a tener acciones que dañan a los demás o te dañan a ti mismo. Entonces, aquí ya entramos a un punto donde vamos a identificar cómo nuestras heridas de raíz nos llevan a herir, ya sea a los demás o a nosotros mismos. Y aquí ya entra otro punto que es donde tenemos que empezar, si ya eres adulto regresamos a la parte de la adolescencia, a hacerte responsable en el sentido de que tienes que ver que ahí ya esas mismas heridas que causaron todo ese conflicto interior, muchas veces te llevan o te llevaron en la etapa de la adolescencia a herir a los demás o a herirte a ti mismo. Y entre este punto también es muy importante temas como pues, las adicciones, la rebeldía, la pornografía, incluso el aborto, donde a lo mejor todo ese conflicto interior, todo ese desajuste interior, aunado pues a muchas otras cosas, te pudo haber llevado a practicar y a vivir experiencias que te lastimaste a ti mismo o lastimaste a otros. Y en este punto es muy importante que recurras al sacramento de la confesión para hablarlo, porque ese es el sacramento de sanación, donde a través de ese sacramento, donde haya cosas que tú traes cargando como culpa y como circunstancias que viviste o que hiciste y lastimaron a los demás o a ti mismo, es importante también sanar ese peso en la misericordia de Dios, en la misericordia y sobre todo, principalmente aquí, en el sacramento de la confesión. Acercarte, cuando empecemos con todo este punto de ir conectando, ¿no?, las diferentes etapas, una confesión donde puedas hablar de si viviste circunstancias que traigas cargando y que te duelan haber vivido o que tú hayas generado. Pero aquí hay un punto que quiero que conectemos. Muchas veces nos cuesta incluso perdonarnos a nosotros mismos. Es algo que también podemos encontrar, a lo mejor el decir, a mí me cuesta, yo viví esto, yo hice esto, y me cuesta mucho perdonarme a mí mismo. Todo este proceso de sanar interiormente, nos lleva al punto de la comprensión, al punto de comprender el por qué fuimos haciendo, viviendo y decidiendo X circunstancia, porque si traíamos heridas de nuestra raíz, que ya lo hablamos al principio, son las heridas de nuestra infancia y ya nuestro corazón estaba herido y a lo mejor ya habíamos experimentado maltrato
o habíamos vivido en una familia donde se practicaba algún tipo de adicción como el alcoholismo o una circunstancia violenta o algún tipo de abuso sexual, ese niño en el momento que hace la transición a la adolescencia, pues obviamente, como lo hemos hablado, trae cargando todo ese malestar interior, todo ese desajuste, ya se mezcla con la etapa propia de la adolescencia, el conflicto, o sea, ahí ya ahora sí que el problema se va complicando, complicando. Y entonces es muchas veces la manera como también después de ir a la confesión y después de pasar por este proceso de aligerar esas cargas, también a veces en el área de que te sientes de la culpa, de que has cargado a lo mejor cosas de hace muchos años que todavía te lastiman, sobre todo enfocado en que las cargas con culpa, con remordimiento, con vergüenza. Es importante que puedas pasar a la comprensión de que también muchas veces cosas que pudiste haber hecho en la adolescencia, pues tenían en cierto sentido raíz en tus heridas. Por eso esta frase de tus heridas te llevaron a herir. Pero en esta plática en específica, pues nos vamos a poner los ojos en la misericordia de Dios, y cómo Jesús nos mira con misericordia. Y Él lo que quiere es que cambiemos, que sanemos, pero sobre todo que aceptemos su amor, su misericordia y su perdón. Y esto nos va a llevar ahora a la etapa de adulto, la etapa. Ya vamos a pensar, salimos a partir de los 18 en algunos países, 21 en otros, ya adultos, 20, 30, 40, 50, 60 años, la edad que cada uno en estos momentos tenga o la historia ya más como adulto. Y vamos a regresar también a esa conexión con la raíz de nuestra historia. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces también como adultos a lo mejor podemos experimentar algún tipo de heridas psicoemocionales o heridas con la pareja o en el matrimonio o de una persona, alguna relación. Y también es importante sanar, ¿verdad? Sanar esas heridas, trabajarlas. Siempre el proceso de sanación de las heridas en todas las etapas va a ser el mismo. Va a ser identificar la herida, ir con Jesús a trabajar esas heridas. Entonces, aquí cuando ya estamos entrando a las heridas de adulto, también tenemos que pasar una etapa de comprender esta conexión, así como los días anteriores te explicaba cómo las emociones, muchas veces esas predominantes, están conectadas a un recuerdo, una herida de la infancia. De la misma manera, como adultos, muchas veces podemos tener, como veíamos en los síntomas de heridas en la infancia, como adultos podemos tener patrones de conducta dañinos, actitudes que nos lastiman a nosotros, a los demás, y también lastiman nuestra vida de gracia y nuestra amistad con Dios. Entonces, en este punto, es importante trabajar las heridas, pero también asumir que mis mismas heridas no sanadas y mi falta de sanarlas también me pueden llegar a herir a los demás. Y nos pueden llevar a herir severamente a las demás y a la gente que más amamos incluso. Por eso la sanación de la raíz de nuestras heridas nos va a ayudar incluso hoy como adultos, que eso lo vamos a ver también más adelante, nos va a ayudar a cómo después de sanar es importante transformarnos y ser coherentes a llevar una vida de amor, una vida en los frutos del Espíritu Santo. Entonces, la conexión de cómo muchas veces los patrones de conducta
que podríamos también un poquito como los pecados capitales, ¿no? Todo lo que viene siendo esos o vicios que ya tenemos como adultos y que a lo mejor no nos damos cuenta, pero muchas veces todo eso está conectado con nuestras heridas. Por eso, cuando sanamos profundamente las heridas de nuestra infancia, cuando las conocemos, las sanamos, las expresamos, las empezamos a liberar, viene como efecto dominó un cambio muy grande en nuestra manera de sentir y viene sobre todo un cambio también de nuestra manera de actuar. Pero también en este punto de la adolescencia, de la etapa adulta, así como en la adolescencia, es importante darnos cuenta dónde hemos lastimado. Y es la misma frase, nuestras heridas me han llevado a herir a otros. Pero parte de la sanación es también frenar esas actitudes para que ya mis heridas no lastimen a los demás. No me lastimen a mí mismo y no lastimen mi relación y mi amistad con Dios. Entonces, después de ir identificando y sanando todas las heridas que vamos a ir viendo, la parte que sigue o el segundo paso es encontrar cómo vamos a ir transformando nuestras actitudes para volvernos personas sanas emocionalmente, personas que podamos transmitir amor, paz, honestidad, verdad, vivir en las virtudes, en los valores. Pero muchas veces las heridas y toda esa complicación que se va dando en nuestra vida y patrones de conducta que tomamos y ya se va distorsionando tanto todo lo que hay dentro de nosotros, todos los pensamientos, incluso si le sumamos pues todo lo que oímos, vemos, la información, que acabamos entre heridos, entre perdidos y entre dañando a los demás y dañando y dando un testimonio anticristiano en nuestra forma de ser y de vivir. Por eso les decía en estos días que la sanación interior también te ayuda en tu vida espiritual, en tu vida de gracia, en tu vida de coherencia, en una vida que reflejes a Cristo, primeramente en ti mismo y después en los demás. Por eso es tan importante el sanar tus heridas, el conocer tus heridas, el rescatarte a ti mismo, el rescatar a ese niño interior que está lastimado y que con esas heridas y con ese enojo y con todas esas circunstancias te están causando no solo emociones negativas y dolor y tristeza que traes arrastrando, sino patrones de conducta negativos, actitudes negativas que ya incluso ya están lastimando tu vida presente como adulto y lastimando a los demás, lastimándote a lo mejor a ti mismo con alguna adicción y también a tus hijos en caso que estés en la etapa de formación de tus hijos o en cualquier etapa. Cuando estamos enfermos, cuando estamos dañados, cuando estamos en un estado de lejos de nuestro corazón, incluso hasta lejos de Dios, se empieza a complicar toda nuestra vida y empezamos a dañar a los más cercanos, a nuestro prójimo. Y se nos vuelve muy difícil ser coherentes, se nos vuelve muy complicado ser seres de amor, como Jesús nos lo pidió, como Jesús nos lo enseñó. Y todo esto que ya hemos llegado hasta este reflejo, ¿no? De cómo las heridas de la infancia, todas esas experiencias, toda esa configuración de cada año, de cada experiencia, de cada recuerdo, de cada tipo de herida, va a ser como un espejo que hoy como adulto te refleja tu vida interior. Veíamos al principio cómo por eso es tan importante el corazón, porque del corazón surge todo lo que somos, surge nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras inclinaciones, nuestros gustos, todo surge de nuestro corazón. Si nuestro corazón está herido desde la infancia
Y hemos ido arrastrando heridas y luego causando heridas y luego ya llegamos a una etapa donde ya estamos extraviados de nosotros mismos. Y estamos heridos, pero también ya estamos hiriendo a los demás. Y empezamos a destruir a los que más amamos. Entonces, este proceso que estamos viviendo es un proceso de renacer dentro de nosotros, de la mano de Dios. Porque cuando sanamos las heridas, identificamos las heridas de nuestra infancia, tenemos ese proceso, pasamos a identificar nuestras emociones, pasamos a identificar lo que vivimos en la adolescencia o hemos hecho en la etapa adulto, por esas heridas, por esa confusión, por todas esas circunstancias, y pasamos a empezar a vivir en un proceso de vida de gracia. Pasamos a empezar a tener una vida emocional cada vez más sana, más tranquila. Así que poco a poco los frutos de la sanación se van a ir viendo en todas las áreas de nuestra vida, en todas absolutamente, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestros pensamientos, porque ya no vas a estar herido. Y porque también Dios nos quiere libres. Dios no nos quiere cargando culpas, ni enojos, ni odios, ni tristeza, ni dolor, ni reproches, ni remordimientos, ni vergüenzas. Tenemos que encontrar esa libertad en nuestro corazón. Y eso solo lo vamos a ir logrando poco a poco con ese trabajo en ese corazón. Por eso yo te decía, el darte ese espacio diariamente a trabajar en ti, a conocerte, a identificar, te va a dar unos frutos que yo te aseguro que te vas a sentir en paz, te vas a sentir feliz. Y aunque el proceso de identificar, como vamos a seguir estos próximos días, diferentes tipos de heridas, vamos a hablar de cada una, nos pueda doler, nos pueda costar o puedas decir, híjole, qué pesado tener que oír esto, qué pesado tener que hacer esos ejercicios, qué pesado tener que conectar con esas emociones. Yo te aseguro que cuando pases ese puente emocional de enfrentar tus heridas, vas a encontrar la verdadera paz. A lo mejor esa paz que has buscado toda tu vida y que nunca la llegaste ni a encontrar ni a experimentar. Y luego esa paz y esa alegría y esa tranquilidad y ese amor que vas a empezar a sentir por ti mismo, porque te logres perdonar, porque logres entenderte, porque logres verte con compasión, porque logres entender tu historia en las diferentes etapas. Desde cuando eras niño, lo que tuviste que, a lo mejor las heridas que vivir, circunstancias injustas que experimentar, maltratos y abusos que no son, o sea, son hasta inhumanos. Un niño, su necesidad principal es ser amado, es ser cuidado, es ser respetado en todas las áreas, es ser protegido. Y cuando empiezas a ver que todas esas heridas, toda esa confusión, todo ese enojo, todo ese desajuste en tu interior, te fue llevando a irse complicando tu vida y a lastimar a otros, y que puedas empezar a encontrar la paz y regresar a los brazos de ese Padre misericordioso que te espera con todo su amor y toda su misericordia, y que puedas sanar tus heridas para perdonar y transformarte y ser un instrumento y un signo del amor de Dios en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad, en tu parroquia. Así que, bueno, pues familia, se nos está acabando este día de taller. Ya llegamos a viernes. Les quiero pedir, por favor, que hagan los ejercicios de estos días, que pasen un bonito fin de semana, que sigamos conectados a este proceso, que le pidamos a Dios que que toda esta buena voluntad, que todo este esfuerzo que estás poniendo por estar aquí,
Dios obra en tu corazón y siga día a día obrando para que ese corazón florezca en su amor, que ese corazón poco a poco encuentre esa libertad para amar. Y bueno, pues nos quedamos con nuestro querido Padre Juan María Solana a escuchar la palabra de Dios y a ver a dónde nos lleva en este maravilloso y hermoso y santo lugar de Tierra Santa. Así que nos vemos el próximo lunes. Sigamos trabajando, te encargo los ejercicios, que pases bonito fin de semana y los espero el próximo lunes en la peregrinación de sanación. Mis queridos peregrinos, estamos de pie sobre los arcos de la piscina de Bethesda que vamos a leer en este momento, y ahí ven en aquella ventana se puede ver todavía la piscina de Bethesda. La voy a explicar brevemente para que entiendan dónde estamos y el valor tan excepcional de este lugar. Pero quiero comenzar con la lectura del Evangelio de San Juan en el capítulo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Dice así: segunda fiesta en Jerusalén, curación de un enfermo en la piscina de Bethesda. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina que se llama en hebreo Bethesda, que tiene 5 pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Él les respondió: el que me ha curado me ha dicho: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde le encuentra en el templo y le dice: Jesús, mira, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Queridos hermanos, capítulo 5 de San Juan, piscina de Bethesda. Vamos a salir de aquí para que vayan viendo la maravilla del lugar donde estamos y se hagan una idea. Hay muchas ruinas, hay muchos periodos aquí encimados, pero el lugar es maravilloso.
Así es que, queridos amigos, aquí tenemos una arqueología impresionante de muchos periodos de la historia de Israel y de la historia de Jerusalén. Pero lo más importante para nosotros hoy es saber que aquí Jesús cura al hombre y con eso nosotros nos acercamos al misterio de Jesús. Aquí tienen la Basílica de Santa Ana, donde según una tradición habría nacido la Virgen María. Vamos a pasar en un momento a nuestra meditación evangélica. Queridos peregrinos, vamos pues a hacer nuestra reflexión aquí sobre las ruinas de la piscina de Betesda. Quiero comenzar ubicándoles en el marco histórico y geográfico de este lugar, porque es impresionante. Primero dice el Evangelio que era una fiesta de los judíos, y esa fiesta de los judíos, según todos los estudiosos, era la fiesta de Pentecostés. Era la fiesta de Pentecostés, que como saben era una fiesta judía. Cuando vino el Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo, estaban celebrando la fiesta judía, y aquí estamos mucho antes de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos y Jesús escoge venir a este lugar. Les voy a hacer una introducción brevísima porque no es fácil entender esta arqueología. Miren, aquí bajaba un poco el monte de Jerusalén y los judíos hicieron una presa más o menos en coincidencia con estos arcos, una presa. Y en esa presa represaban el agua que mandaban por un canal al templo de Jerusalén, que está aquí en línea recta a unos 200 metros. Necesitaban muchísima agua en el templo para las purificaciones, para las abluciones, para lavar, porque mataban corderos, todos los días mataban corderos y palomas, hacían los sacrificios del templo. Entonces, en este lugar se represaba esta agua. Según nos dijo aquí el padre responsable, eran unas aguas tipo sulfurosa, por lo tanto con unas ciertas cualidades medicinales en sí mismas. Nos dice el Evangelio dos notas importantes. Primero, la puerta probática, es decir, la puerta de las ovejas. En estas piscinas originalmente lavaban a las ovejas para sacrificárselas a Dios. Era una puerta, una piscina de purificación. Preparaban las víctimas para ofrecérselas a Dios. Y aquí viene Jesús y dice que estaba una piscina llamada Betesda. Betesda tiene dos nombres o dos significados. Betesda significa casa de misericordia o casa de gracia. Queridos hermanos, en el Evangelio no sobra una sola coma. En este lugar que se llama casa de misericordia o casa de gracia viene Jesús a hacer este milagro. Quiero señalar que normalmente se dice que curó al paralítico, pero el Evangelio no dice que sea paralítico, dice que estaba en una camilla prostrado. Estaba hecho polvo desde hace 38 años, pero no dice el Evangelio que sea paralítico. Sí dice que en este lugar yacía una multitud, muchísimos, 100, 50, 80, 120, 300, no lo sabemos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. Y da la razón el evangelista. De tanto en tanto bajaba el ángel del Señor, agitaba las aguas, y el primero que entrara a las aguas después de la agitación, dice que quedaba curado de cualquier mal que tuviera. Queridos hermanos, ya me imagino las colas y los empujones. A la hora de que bajó el ángel, ¿verdad? Los cojos se levantaban corriendo y los ciegos veían, porque todos querían llegar el primero a ser sanados. Pues bien, este es el lugar de sanación,
Hay cojos, paralíticos, lisiados, ciegos, hay de todo. Y quiero recordarles que las enfermedades físicas de que habla el Evangelio en las sanaciones de Jesús son también frecuentemente una metáfora de enfermedades espirituales. Los ciegos del alma, los paralíticos de su psicología, los cojos de la vida, los que no pueden, los que no son autosuficientes, los que no ven, los que oyen y no oyen. Es un lugar de sanación. Aquí aparece Jesús. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Queridos hermanos, hoy Gaby nos ha hablado de esa conexión que frecuentemente hay entre nuestra niñez adolorida, lastimada, nuestra adolescencia, donde es un mixto de ser pasivos y ser activos, y nuestra adultez, donde a veces se está reflejando esas heridas y esas dolores que llevamos en nuestra alma y en nuestro cuerpo. De algunos somos responsables al 100% porque somos seres adultos y maduros, y de otros no somos tan responsables porque fuimos niños o no somos responsables en absoluto. Pero el hecho es que hay una conexión en la vida del hombre. Les voy a decir una tontería por si sirve de ejemplo. Cuando yo era niño, uno de mis hermanos estaba jugando conmigo, tirándome al aire, y en una de esas no me cachó y me caí al suelo. Me caigo al suelo, me duele muchísimo el pie, cojeo 3 días, al cuarto ya no me dolió, al quinto se me olvidó, y santa paz. Yo dije feliz. Tenía yo 6 años, me acuerdo, porque iba yo a hacer la primera comunión. Y desde entonces cojeo un poquito con ese pie. Y a medida que han ido pasando los años, ese pie me va molestando y me va doliendo más, y a lo mejor me tienen que operar. ¿Por qué? Porque de niño tuve una caída banal jugando. Este hombre lleva 38 años. 38 años ahí. Lo ve Jesús y le hace una pregunta que parece banal, parece de perogrullo. ¿Quieres curarte? Fíjense que había una gran multitud, enfermos de todo tipo. Y dice, viéndole tendido, viéndolo hecho polvo, viéndolo acostado, inmóvil, enfermo, viéndole tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice Jesús. Y aquí, queridos hermanos, la pregunta importante para ti y para mí y para todos y cada uno de nosotros. ¿Quieres curarte? ¿Quieres curarte? Queridos hermanos, yo me quedo pasmado de la respuesta que da este paralítico o este enfermo. Le respondió el enfermo, no dice el paralítico, le respondió el enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Queridos hermanos, a la pregunta maravillosa de Jesús responde el enfermo con una grande resignación. Estoy fastidiado, estoy enfermo y no tengo ayuda. Yo quisiera que en este momento nos planteáramos todos esta pregunta. ¿Quieres sanarte? Quizá alguno va a decir, como el enfermo, Señor, lo he intentado, estuve en un centro de rehabilitación, he tenido terapias, pero no lo logro. Queridos hermanos, Jesús no nos está preguntando ¿por qué no te has curado? Jesús nos está preguntando si quieres curarte. Ojalá que resuene esta pregunta hoy aquí en nuestro corazón por una razón. Queridos hermanos, estamos en la puerta de las ovejas, en la piscina de Betesda, hay una multitud, bajaba el ángel, agitaba las aguas, todo lo que quieran.
pero ahora está el Señor de la vida, el Creador, el Omnipotente, el Sacrosanto, el que nos ama y nos conoce a todos. Jesús sabía que este pobre desgraciado llevaba aquí 38 años y sabía que no tenía quien le ayudara. Entonces la pregunta no nos la tenemos que hacer, ¿quieres curarte? Pues Señor, bueno, lo voy a intentar, pero no sé. ¿Quieres curarte? Dice Jesús. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Una respuesta resignada, me atrevo a decir pesimista. Lo he intentado, pero como que ya no cree este enfermo. Jesús le dice, levántate, ponte en pie, mira adelante, levántate, yo te doy las fuerzas, yo te doy mi gracia, yo soy el Señor de la vida, de la historia, del amor, de la gracia, de la misericordia, de la salvación. Y al instante el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Queridos hermanos, yo no quisiera que nosotros hiciéramos falsas expectativas. No creo que Jesús quiera hacer competencia a todos los hospitales del mundo y nosotros menos. Pero en el campo del corazón, Jesús es el único que puede entrar hasta el fondo de nuestro corazón, porque entra en nuestra historia, entra en nuestra persona. Él nos creó, Él nos diseñó, Él nos amó, Él nos dio el aliento. Él nos tejió en el seno de nuestra madre, dice la Escritura. Por lo tanto, repito, estamos en un lugar de sanación, pero ahora estamos delante de quien es la salud. Estamos delante de quien es el Salvador. Estamos delante de quien tiene el poder. Aquí comienzan los juicios humanos. ¿Cómo es posible? Es un sábado, el sábado está reservado a Dios, hay que observarlo, pase lo que pase. ¿Cómo es posible? Por eso los judíos decían al que había sido curado, es sábado y no te está permitido llevar la camilla. Imagínense qué importante, qué horror, qué falta tan tremenda. El hombre lleva 38 años desgraciado en una camilla y aquí los judíos se escandalizan de que está caminando en sábado y lleva la camilla porque no está según la ley. Él respondió ingenuamente, el que me ha curado, es decir, el que tiene autoridad, el que tiene poder, el que me ha sanado, el que me conoce, el que me ha dado la gracia, el que me ha curado me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho, tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era Jesús, pues Jesús había desaparecido porque había mucha gente en aquel lugar. A mí me hace gracia esto, queridos hermanos, me hace mucha gracia. Porque si yo estoy 38 años en una camilla y llega un señor y me dice, levántate y camina, llévate tu camilla y me cura, yo le pregunto su teléfono, su dirección, qué Instagram tiene, lo quiero seguir, le voy a dar 20 likes. Este hombre se queda tan fresco, Jesús sana y se va. Yo creo que estaba tan feliz con su camilla que se olvidó de Jesús. No sabía que era Jesús. Entonces Jesús se le aparece otra vez, no se le apareció, sino se hace el encontradizo y ahora en un lugar importante, en el templo. Es decir, en la casa de Dios. En la casa de Dios. Ahí se lo encontró. ¿Por qué? Porque el paralítico salió corriendo a darle gracias a Dios. Ahí se lo encuentra Jesús, no se lo encuentra en otro lado. Y Jesús lo encuentra en el templo y le dice, y aquí, queridos hermanos, quiero conectar con nuestro taller de hoy, importantísimo. Dios te va a curar, Dios te puede curar, pero tú
tienes que poner tu parte. Tú tienes que poner tu parte. Mira, le dice Jesús al enfermo, estás curado, no peques más para que no te suceda algo peor. No peques más para que no te suceda algo peor. ¿Hay algo peor que 38 años en una camilla enfermo? Sí, el pecado. Queridos hermanos, el pecado es la peor desgracia del ser humano. Nos apartamos de Dios, nos apartamos de su gracia, nos apartamos deliberadamente de su misericordia, y si persistimos en el pecado y no nos convertimos, nos apartamos también del cielo y de la eternidad. Jesús aquí nos quiere hacer tomar conciencia de algo importante. Tu colaboración moral, tu esfuerzo sincero por apartarte del mal, del pecado, de la negatividad, de lo que es opuesto a los mandamientos de Dios. No sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó, y quiero terminar con esto. Jesús les replicó, mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Queridos hermanos, ¿qué significa mi Padre trabaja y yo también trabajo en este contexto evangélico? El sábado, según los judíos, no se podía trabajar, era el día en que Dios había descansado de la creación. Y Jesús está diciendo, mi Padre trabaja, descansa. Eso dice el Génesis del sexto día, pero no descansa de amar, no descansa de hacer misericordia, no descansa de abrir su corazón y de sanarnos. Y dice, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Yo también trabajo, es decir, Dios no tiene días libres para amar. Dios no tiene días libres para abrir su corazón y su misericordia. Dios no tiene días libres para perdonarnos y sanarnos. Dios no tiene días libres para mostrar su amor. Con tu colaboración, con tu esfuerzo, con tu deseo de serle fiel a Dios, para que no nos pase algo peor. Vamos pues, queridos hermanos, con este enfermo a salir de aquí, de esta peregrinación, sanados en nuestro corazón. Y si Dios quiere, también en nuestro cuerpo, porque el cuerpo y el alma se influyen, somos una unidad, el ser humano es único, cuerpo y alma. Hoy la iglesia celebra Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús tuvo muchos años de mucha tibieza espiritual y como consecuencia estaba siempre enferma, tullida, con dolores. Bueno, hasta la daban por muerta, como creo que ya dijimos, la daban por muerta, la estaban velando para sepultarla. Tenía enferma el alma y por eso tenía enfermo el cuerpo. Y cuando sanó su alma, sanó también su cuerpo. Queridos hermanos, desde la piscina de Betesda, abramos nuestro corazón y recibamos esa pregunta de Jesús. ¿Quieres sanarte? ¿Quieres sanarte? ¿Quieres sanarte? Yo pongo mi parte, dice Jesús, tú pon la tuya.